Dios. Jesucristo. Buenas noches a todos, bienvenidos. Bendito sea el nombre de Jesucristo en nosotros y que la palabra sea útil para edificación del cuerpo. Faltó el lector hoy, pero lo voy a llamar a Gaby. Gaby, ¿puedes leer los versículos? Bueno, hoy vamos a tratar de seguir ahondando, de seguir conociendo quién es nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Hoy no vamos a hablar ni de vos, ni de mí, ni de ninguno de nosotros, sino que vamos a hablar de Él. ¿Por qué vamos a hablar de Él? Porque es de lo que nos tenemos que ocupar. Conociéndolo a Él, nuestra vida se va a desarrollar de una manera justa, porque Él es justo. Conociéndolo a Él, vamos a tener un buen ejemplo a seguir. Conociéndolo a Él, y mirándolo a Él, no nos vamos a distraer ni a un lado ni a otro. ¿Le podrán poner un micrófono a Gaby así queda grabado también las cosas? ¿El sonidista? Me gustaría que nosotros como cristianos enfoquemos y nos pongamos en eje. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que creemos? ¿En quién creemos? ¿Qué esperamos ser? ¿Qué creemos que hay después de la vida eterna? ¿Qué no creemos? ¿Qué va a pasar el día que uno se muere? ¿Qué va a pasar el día que resucitamos? ¿Seremos mariposas, tigres de Bengala? ¿No? ¿Qué seremos? Entonces vamos a tratar de ver todas estas preguntas, que son las preguntas existenciales de cualquier ser humano. Vamos a tratar de verlas a través de la palabra. No vamos a agarrar supuestos, sino que la palabra es espíritu, y el espíritu nos va a decir qué es, quién es, de qué manera tenemos que creer. Así que el espíritu nos guía a toda verdad y que podamos irnos diferente a como vinimos, con una esperanza reforzada. A veces estamos con la vista muy corta, a veces estamos ensimismados, aunque somos muy espirituales, estamos afanados, a veces aunque somos muy espirituales, estamos preocupados. Y hoy los aliento a dejar de lado todo esto, el mismo pensamiento que te está perturbando en este momento, para enfocarte en Cristo Jesús, para enfocarte en nuestro Señor. Conocer a nuestro Señor es conocer a nuestro Padre, ¿no? El Creador de los cielos y la tierra. Entonces, conociéndolo a Él, podemos tener la comunión. Sabemos muy bien que Él es el mediador. Creo que todos los que están acá son todos creyentes. ¿Hay alguien que haya venido por primera vez? Entonces, alimentémonos de esto. Y si hay alguien que vino por primera vez, que también pueda ser claro el mensaje, que no haya cosas muy enroscadas. ¿Qué esperamos nosotros como cristianos? O por lo menos, ¿qué dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que esperar? Una falsa doctrina diría que tenemos que esperar cosas terrenales, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿No? Dice la palabra que si esperamos cosas solamente para esta tierra, somos los más dignos de lástima. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Conmiseración es la palabra que usa. No dice que no esperemos cosas de esta tierra, sino que lo más importante es esperar las cosas que no se ven, las cosas del cielo. Y eso se descubre conociendo a Jesucristo a través de su palabra. Vamos a ver qué esperamos según la palabra de Dios. Vamos a leer 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3, vamos a leer ya te digo, Gaby. Del 11 al 13, 11 al 13, primera de Pedro 3, del 11 al 13. Dice, puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios, y esperar con ansia la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego, y los elementos se fundirán por el calor de la llama. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará. Ahí está. Hasta ahí, hasta el 13. Nosotros, dice la palabra, esperamos según sus promesas, o sea, lo que Dios nos promete es un cielo nuevo y una tierra nueva. Nosotros
como hijos de Dios, tenemos que esperar esto, tenemos que estar enfocados en esta esperanza. Esta es nuestra esperanza, un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice la palabra de Dios, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, todo lo que vemos, ¿no? La silla, el cuerpo, el pelo, la panza, la altura, todas estas cosas, a medida que van pasando los años, los cumpleaños, lo vamos viendo, ¿no? Es cierto que la celulitis empieza a invadir, los pelos empiezan a caer, los dientes empiezan a ponerse un poquito más amarillos, ¿no? Las canas empiezan a invadir todo nuestro cuerpo, la flacidez, ¿no? Y así vemos cómo la corrosión es efectiva en la carne. Tenemos por hecho que nos vamos a morir físicamente. Entonces, cuando nosotros dejamos de lado todas estas cosas banales y nos enfocamos en Dios, cambia toda nuestra vida. Cuando cambia la esperanza que tenemos, si esperamos tener un mejor look, ¿no? O cambiar el auto, el trabajo, demás, somos dignos de lástima. Dice, qué lástima que son una manera contemporánea de decirlo, qué lástima que solamente esperas esto. Qué lástima que te enfocas en estas cosas. Porque la esperanza va más allá, ¿no? El mismo Tesalonicenses dice que nosotros no nos entristecemos ante la muerte como cualquier persona, sino que tenemos una esperanza. Estamos esperando el día glorioso cuando vuelva nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahí va a acontecer esto, va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, se van a deshacer todas las cosas y todo va a ser formado nuevamente. Vamos a leer 2 de Pedro, ahí nomás 3, 18. Más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿No? Hasta el día que seamos eternos, tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué conocemos de Jesús? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todo el día. Uno conoce muy bien a sus hijos, conoce muy bien su trabajo, su desempeño, su desarrollo, conoce muy bien cuánto pesa, conoce muy bien cuándo tiene que ir a hacerse el retoque de raíz a la peluquería, cuándo se tiene que cortar el pelo, conoce muy bien cuándo se tiene que bañar, cortar las uñas, ¿no es cierto? Conoce muy bien a qué hora entra a trabajar, conoce muy bien a qué hora salen sus hijos del colegio, conoce muy bien cuáles son sus responsabilidades. De hecho, por lo general, el 99% de los creyentes conocen más eso que a Jesucristo. Puede cambiar. ¿De qué manera? Buscándolo a Él. No condenándonos, sino siendo coherentes, siendo personas coherentes, buscando a Jesucristo. Dice que nosotros, tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a tratar de desarrollar quién es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para que esto quede fijado en un estudio que después no queden dudas, ¿no? Para ninguno de los que vienen por primera vez, segunda, tercera o 20 años, ni cuál es la esperanza que tenemos. Vamos a leer Efesios 4, 13. Cuando nosotros verdaderamente nos ocupamos de conocer a nuestro amado Señor Jesucristo, suceden cosas extraordinarias, suceden cosas maravillosas, suceden cosas que son espirituales. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida, la estatura y la plenitud de Cristo. Esto es grande, ¿no? Pero el objetivo de este conocimiento de Jesucristo es que lleguemos a ser como Él y que haya una unidad entre nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que tengamos una sola fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de fe. ¿Qué es lo que esperamos y qué es lo que tenemos por cierto? Que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es la esperanza, esa es la certeza de la fe. Esa es la fe que tenemos que tener todos. ¿Qué esperamos los hijos de Dios? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Y que el Señor Jesucristo, de la misma manera que subió, va a volver a buscarnos otra vez. Esa es la esperanza que tenemos que tener. Esa es la locura del Evangelio. Eso es lo que predicamos los que creímos en el Evangelio. De hecho, si todos sabemos la palabra de fe que profesamos, que es que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios nos levantó de los muertos, seremos salvos. Esa es la esperanza que tenemos que tener. Entonces, esta es la unidad de la fe. Cuando alguien te pregunta, ¿y vos qué esperás? Yo espero un cielo nuevo y una tierra nueva.
Espero que mi Señor Jesucristo vuelva en gloria a levantarme y a buscarme, ¿no? Y ahí nos recibirá el aire y seremos uno, y tendremos un nuevo cuerpo y seremos maravillosos. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que nos tenemos que parecer a Él cada día. No fuimos llamados a creer, sino a crecer hasta parecernos a Él. No fuimos llamados solamente a creer. Hay muchos que creen. De hecho, la archifrase conocida, los demonios también creen y tiemblan. Pero el que cree verdaderamente en Cristo empieza a querer reflejarse en Él. En su manera de vivir, en su manera de actuar, en su manera de pensar, en la esperanza que tenía, en su manera de orar, en su manera de hablar, en su manera de dirigirse a su familia, a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos. Se vuelve algo cotidiano hasta que Cristo es lo único que tengamos. No tengo más nada que a Cristo, hasta que la vida nuestra llegue a decir, lo único que tengo en mi vida es Cristo. Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque yo voy muriendo cada día. De la misma manera que el versículo dice que el hombre se va renovando de día en día, también tiene que ir muriendo de día en día. Si vos estás cómodo con tu cuerpo, con tu carne, con tu manera de actuar, con tu manera de pensar, si vos no te genera, nuestro hermano Nicolás dio un estudio muy importante el miércoles, si vos no te genera un rechazo, el pecado, la mala palabra, la mala intención, el mal pensamiento, tendrías que enfocar tu vida. Porque donde vamos, lo único que va a haber va a ser amor y justicia. La esperanza va a terminar, la fe va a terminar, pero el amor va a permanecer. La justicia va a permanecer para siempre. Cielos nuevos, tierra nueva donde permanecerá la justicia. Va a ser todo justicia ahí. Entonces dice, nosotros debemos ser justos como Él es justo. Esta justicia es una justicia que la tenemos que practicar. Es un deber de nosotros a través del Espíritu. Es la única manera que sirve. Haciéndolo a través del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Me sujeto a lo que dice la palabra. Mis palabras son espíritu. Mis palabras son espíritu. Una de las definiciones de espíritu que los vamos a estudiar en otro momento es viento, aire. Por eso dice espíritu de vida en mis narices. ¿Qué entra por la nariz? Viento. Me gusta estudiar muchísimo cómo funcionan todas las cosas. Del aire obtienen los árboles, los cedros, los robles y cualquier planta. Del aire el 70% de su fuerza, de su masa, de su composición, ¿no? Dióxido de carbono absorben, por ejemplo, ¿no es cierto? Y cuando se quema un árbol, ¿qué es? Carbón, porque está hecho de carbono. Eso lo solidifica. Entonces Dios puede hacer del aire materia, eso lo sabemos muy bien. Eso es espíritu, eso es poder manifiesto. Dice que el poder de Dios se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. Nosotros necesitamos ese oxígeno, nosotros necesitamos eso para poder tener aire, respirar. Nadie puede vivir sin aire. De la misma manera que nadie tiene vida en sí mismo si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo en nosotros. Amén. Vamos a leer Mateo 16, 15 al 17. Vamos a ver quién decía Jesús que era. Y lo vamos a tratar de incorporar a nuestra vida para tener una fe bien arraigada en el cimiento que es nuestro amado Señor Jesucristo. 16. Mateo 16 del 15 al 17. Él le preguntó, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. ¿No? Jesucristo afirma se levantaba tarde para venir a la iglesia. Mateo 16, 15 al 17. Vamos a leer otra vez, Gaby, por favor. 15 al 17, acá lo tengo, dice, él le dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús mismo, ¿no? Le estaba preguntando. Respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El mismo Padre le estaba revelando que Jesús era el Cristo.
el Mesías, el Hijo de Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el enviado, el ungido, el que vino a salvarnos, el que puso su vida por nosotros. Vamos a buscar otro versículo, Juan 17:3. Mientras lo busca mi hermano, vamos a afirmar que muchas veces dentro de las iglesias no se saben cómo fuimos salvos, no se sabe para qué fuimos salvos, no se sabe qué hacemos dentro de la iglesia, no se sabe a dónde vamos a ir, ni de dónde venimos, ni hacia dónde vamos. En este estudio bíblico buscaremos que todos hablemos una misma cosa, conforme a lo que dice la palabra. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿No? Jesucristo es el enviado de Dios, dice la palabra de Dios. Y a través de Él conocemos a nuestro Padre Celestial. Eso dice la palabra de Dios. Vamos a leer Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. La única manera que tenemos que llegar a nuestro Padre es estando y conociendo a nuestro amado Señor Jesucristo, las obras que hizo, el amor que tuvo, cómo fue preexistencia, existencia en la tierra, posexistencia, cómo vendrá. Eso nos tenemos que ocupar. Nosotros nos ocupamos de nosotros mismos por lo general. A veces hay que dejar de lado eso, negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir al Señor, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. En Él está escondida la vida. Por Él caminamos, ¿no? Entonces eso es importante, que sepamos quién es y por dónde tenemos que caminar. Primera de Tesalonicenses 4:14. ¿Quién es nuestro amado Señor Jesucristo? Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Léelo otra vez, Gallo, a ver. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta es la esperanza que tenemos, que Jesús murió y resucitó, y el Padre traerá en Cristo a todos los que dormimos en Él. Vamos a tener una vida nueva, una vida que no se termine. ¿Sabemos cómo es esa vida? Trataremos de averiguarlo conforme a la palabra. Vamos a ver cómo funciona la obra de Dios nuestro Padre en su Hijo Jesucristo. Juan 3:16, archiconocido versículo. De tal manera, como Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él no se pierda. ¿No? Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, que ha enviado, hubo un enviado de Dios, que es Jesucristo, su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la esperanza que tenemos, esa es la esperanza que dice la palabra que tenemos que cumplir, ¿no? Que tenemos que tener. Juan 7, 28 y 29. Jesús entonces, enseñando al templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Pero yo lo conozco porque de él procedo y él me envió. Tenemos que Jesús es el Hijo de Dios, que es un enviado de Dios. Esta palabra enviado, después búsquenla, aparece más de 70 veces en la Biblia, no una, 70 veces. De las 70, 60 la dice Jesucristo mismo. Yo fui enviado por Dios. Yo fui enviado porque yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. No solamente lo reveló Él, sino que el Padre mismo se lo reveló a Pedro. Dice la palabra, que el Padre te lo ha revelado. Vos sos el Cristo, le dijo Pedro. El objetivo de este envío, de estas más de 70 afirmaciones de la palabra del envío de Jesucristo, ¿cuál fue? Que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:17. El versículo que sigue, leímos Juan 3:16, ahora vamos a leer Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vieron que por lo general en las iglesias van y te condenan. Sin embargo, nuestro Padre envió a su Hijo
para que nosotros seamos salvos por Él, ¿no? Ese envío fue para que nosotros seamos salvos, no para condenar. Dice que el que está en Él, nosotros permaneciendo en Él, no andamos en la carne, andamos en el Espíritu si andamos en Jesucristo. Entonces tenemos que procurar andar siempre en Cristo Jesús. Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9 dice: en ellos se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él. ¿No? El objetivo es que vivamos por Él. Él es el medio para que nosotros tengamos esta vida. Nosotros pensamos que nos viene a acomodar cosas terrenales y nos viene a mostrar otra cosa, nos viene a abrir la cabeza cada vez que lo conocemos un poquito más en humildad a nuestro Señor. Nuestra vida toma un sentido que va más allá de poner el despertador mañana a la mañana. Igual pónganlo, el lunes, los que trabajan el lunes, mañana no. Pero pónganlo, pero el objetivo es otro, estar enfocados, unidos y firmes en la fe que es en Él, dice la palabra. Unidos y firmes, ¿no? Sujetos a lo que dice la palabra de Dios. Les pongo un ejemplo. Si Dios dice, perdónense, ¿qué tenemos que hacer? A ver si les ocurre alguna otra opción. No hay manera de correrse. Si yo me creo espiritual y me creo ser guiado por el Espíritu, tengo que perdonar. ¿A quién? A todos. ¿A los enemigos también? Sí. A la suegra, diría Gaby, también, sí, a todos nos perdonamos, a los yernos, a todos nos perdonamos en Cristo Jesús. Ese es un propósito por el cual Jesús murió, para que seamos sujetos a Él. Juan 6, 35 al 40, presten atención a este pasaje, por favor. Juan 6, 35 al 40. Sí. El propósito es salvación y vida. El Hijo vino a cumplir la voluntad del Padre. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El que viene a mí, no lo echo fuera. Porque Él es el Dios del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me da, no pierda yo nada, sino que lo resucite de quien postrero. Y esta es su voluntad, el que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en los días postreros. Resurrección. Jesucristo nos va a resucitar. Para eso fue enviado. Este es el objetivo. El Hijo obedece al plan de Dios. Fue enviado para resucitarnos, para tener una vida nueva. ¿Cómo será esta vida? ¿Cómo será esta vida? ¿Los cristianos saben cómo será esta vida? ¿Saben qué esperanza? Es feo no saber cómo va a ser, porque si no tenemos una fe, la fe ciega, ¿no? Que es una fe falsa, la fe ciega, ¿no? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero estoy convencido de lo que no veo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Vamos a verlo otra vez en la palabra. Primera Juan 3:8. ¿Para qué vino nuestro Señor Jesucristo? Primera Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo pega desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer las obras del diablo. Que nosotros dejemos de estar entretenidos con cosas finitas para que nos ocupemos de las cosas de los cielos, para que nos ocupemos de las cosas que verdaderamente tienen sentido, ¿no? Una vida sobria, justa, piadosa, conociendo a nuestro Señor Jesucristo, teniendo una esperanza de cielos nuevos y tierra nueva, conociendo que nuestro amado Señor Jesucristo va a volver y nos va a resucitar. Ese es el objetivo, para quitar la obra del diablo. Todo lo que no esté enfocado en eso es una obra del diablo y Jesucristo vino a deshacerla. Eso tiene que quedar claro. ¿Cómo logro todo esto? ¿Cómo hago yo? ¿No? ¿Cómo hago yo para creer? Y aparte, ¿cómo hizo Jesucristo para lograr salvarnos? ¿Cómo hizo Jesús? Primero sabemos que obedeció al Padre, fue enviado e hizo su voluntad. Vamos a ver otra de las cosas que Jesucristo hizo para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él, como dice la palabra. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Obedeció la voluntad del Padre. Todos conocen
en el Calvario cuando dice, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Es verdad? Entonces acá vemos que se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Hubo una humillación de quien está por sobre todo nombre. La persona que tenía la posibilidad de estar reinando balsa arriba así, sobre toda la galaxia y sobre todo lo creado, se humilló a sí mismo para salvarte a vos. ¿Por qué? Porque se sujetó al Padre. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que lo envió a Él para que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna. ¿Por qué? Porque así le plació. Porque esa es la voluntad divina. Porque Él es soberano. Porque a pesar de nosotros nos amó. No sabemos ni qué estamos haciendo sentados acá. Pero ¿a dónde iremos? Solamente el Señor tiene palabra de vida eterna. Así que siempre vamos a Él. Siempre vamos al Señor Jesucristo. Juan 5:30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según escucho, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. De la misma manera que Jesús vive por el Padre, si nosotros comemos el pan de vida, viviremos de la misma manera. Está hablando de una vida eterna, no está hablando de una vida finita. Está hablando del objetivo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De eso está hablando la palabra. No está hablando de sanarte, prosperarte, buscarte un trabajo y curarte la quebradura de pierna, estirarte la pierna más corta que tenés. No está hablando de eso. Es otro el objetivo. Y nosotros, los verdaderos adoradores, tenemos que conocerlo día a día a través de Jesucristo. Esto lo logró todo el Señor haciéndose obediente. Antes, para poder ser libre de pecado, cualquier persona tenía que hacer un sacrificio. Se lo presentaba un sumo sacerdote a un sacerdote y el sacerdote, santificándose, lavándose las manos, sin pecar, apartándose, entraba y hacía el sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Jesucristo vino a ser ese sacerdote, pero no fue cualquier sacerdote. Fue un sumo sacerdote. Lo vamos a ver, Hebreos 9, del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de la creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, o sea, a los inmundos, santifican lo purificado de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha de Dios y limpiará sus conciencias de obras muertas para que sigan a Dios. Limpiemos nuestras conciencias de obras muertas, entendiendo que nuestro amado Señor Jesucristo puso su vida y derramó hasta su última gota de sangre para que nosotros seamos salvos. Limpiemos nuestras conciencias, renovemos el entendimiento de nuestra muerte, de nuestra mente, para vencer a la muerte. Hebreos 9:24, ahí nomás. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse hasta ahora con nosotros ante Dios. Nuestro amado Señor Jesucristo se presentó ante el Padre para que nosotros tengamos acceso. Dice que era una figura, este tabernáculo, este templo, era una figura del verdadero. ¿Cuál es el verdadero? El cielo, ese es el verdadero. Y nuestro amado Señor Jesucristo está ahí, a la diestra del Padre, intercediendo en este momento por cada uno de nosotros los que creímos en Él. Vamos a leer Hebreos 5:10. Fíjense cuál es la voluntad del Padre en el Hijo. Lo dice muy clara acá la palabra. Y fue declarado, hablando de Jesús, Sí. y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este Melquisedec no se sabía ni de dónde venía ni hacia dónde iba, pero Abraham le ofreció todos los diezmos, le compartió, le dio la ofrenda,
era un simbolismo de Jesucristo, ¿no? Era el único que pudo entrar a este tabernáculo, a este lugar santísimo, al cielo, para presentarse, porque es necesario para presentarse delante de Dios un sacrificio, y Él mismo fue el sacrificio. Ahora vamos a ver cómo sucede en los que creemos este proceso. Sí, lo que quieras, ¿no? Este sacerdocio Melquisedec, fíjense que es distinto al sacerdocio levítico que se hace estudiando. Muchas veces la gente llega pastor porque estudia. Y este sacerdocio Melquisedec es espiritual. No es por herencia, porque los hijos de Aarón que era sacerdote, o sea que no es que uno es pastor porque hijo de pastor. Y tampoco hay una escuela. Este sacerdocio es espiritual. No tiene nada que ver con la creación. O sea que Dios pone el espíritu. A quien Dios escogió, dice, de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Y Él lo declaró sumo sacerdote. Vamos a ver Lucas 24, 39. ¿Qué sucede cuando los que creemos en el Señor? ¿Y qué pasa después de que? ¿Y qué pasó después de que? ¿Saben que Jesús murió y resucitó, no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Cómo resucitó? Vamos a ver en la palabra. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. Vemos acá que el mismo Jesucristo, cuando resucitó, Él dijo que no era un espíritu, no era un fantasma. Dice, palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. De la misma manera que Jesucristo resucitado tuvo carne y hueso, de la misma manera nosotros resucitados tendremos carne y hueso. Dice la palabra de Dios que así va a ser. Nosotros como cristianos muchas veces no sabemos ni lo que va a pasar con nosotros. Pensamos que vamos a ser como Gasparín, no sé si con los que tienen más de 40 seguro que lo conocen. En menos de 40 Gasparín no lo conocen. Entonces Jesucristo mismo dice, yo no soy un fantasma. Mirame, tocame, acá estoy. En el versículo siguiente, como no le creyeron y se quedaron maravillados, dice, y les pidió que le dieran algo de comer y comió con ellos pescado y miel. ¿No es cierto? Habría que probar ese plato para los gastronómicos. Pescado y miel. El plato divino. La primera cena de resucitado Jesucristo. La primera ingesta del Señor. Entonces vemos que estamos ante una cosa que no es demasiada. Los seres humanos nunca se conforman con nada. No pueden ver la maravilla que pasa en un árbol, en un amanecer, en el agua creada, en la lluvia, en la tierra, en cómo brota, en el parto, no puede ver en una relación, en una fecundación, en la cantidad de animales que hay, ¿no? ¿Se imaginan todo? ¿No? Tigre de Bengala, leones, ¿no? Que van a ser como personas con cascos grandes, ¿no? No sé cómo se imaginan que dice que vamos a ser de carne y hueso. Jesús estaba ahí hablando con ellos, resucitado, y se le veían los ojos, mirá mis abuelos, mirá mis manos, ¿no? Que no les vendan una cosa que no es, que no les vendan algo que va más allá, porque ya es extraordinaria la creación misma. ¿Por qué murió? Esta fue la voluntad de Dios, que tengamos un cuerpo como este. ¿Por qué empezó a morir este cuerpo? Por desobediente, por no comer de Jesucristo, el árbol de la vida. Por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, empezó a morir el hombre. Pero Adán y Eva eran como nosotros. En Cristo Jesús fue restaurada esa humanidad. Es la voluntad de Dios que esa humanidad sea restaurada, que no volvamos a morir nunca más. Adán y Eva no morían hasta que hicieron y fueron engañados por el mismísimo Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Miren mis manos y mis pies. Vamos a leer Mateo 13, 41, para empezar a conocer al Señor un poco más de lo que conocemos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, que recogerán de su reino a todos los que se tropiezan y que hacen iniquidad. ¿No? Enviará al Hijo del Hombre. Dice que Jesús es un hijo de hombre. De hecho, nació de María, dice la palabra. ¿No? Es hijo de hombre, es un hombre. A un varón, dice también la palabra, un varón.
Es un hijo de hombre, y esto no lo puede creer. ¿Le cuesta más creer a la gente que Jesús es un hijo de hombre, no?, que creer a la palabra? Quieren creer que es algo que supera lo que dice la palabra. Y ya con lo que es, no nos alcanza la eternidad para conocerlo. No nos alcanza la eternidad para conocer a nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, conozcamos conforme a lo que tenemos en la palabra. La palabra dice más de 80 veces que Él es un hijo de hombre. Hijo de hombre, así lo llaman. Un testimonio que me fue así como un martillo en la semana. Siempre amé la música y nunca pude tocar muy bien. Cuando había dejado de tocar, el Señor me llamó, lo conocí y me dio como regalo el volver a tocar música. Y la primera alabanza que me dio para tocar se llamaba El Hijo del Hombre. Desde ahí en adelante pude comprender, hasta hoy sigo aprendiendo, que Jesús tiene un cuerpo como nosotros, hoy en día, en este momento. A ver, no es igual que el nuestro. Semejante. Se asemeja al primer Adán, pero Él es el postrer Adán. El hombre, otra vez, formado por Dios. Vamos a verlo en la palabra. Esto lo pueden buscar. Busquen hijo de hombre en cualquier buscador, Google, ChatGPT, concordancias, y van a ver que siempre hace referencia a Jesucristo como el Hijo del Hombre. También sabemos que no es un humano común y corriente, sino que fue elegido y glorioso. Glorioso es como poderoso. Está todo lo creado debajo de sus pies. Tiene todo ese poder. Hay una mal manera de llamarlo, que la única manera que encontré de llamarlo es un hombre Dios, un hombre poderoso, un hombre zarpado, maravilloso, fuera de lo común, según la palabra, según lo que dice la palabra. Mateo 26, 64. Presten atención a la palabra, por favor. Jesús le dijo: tú has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en el nombre de Dios. ¿A quién veremos a la diestra de Dios? Dice la palabra. Al Hijo del Hombre. Escrito está, hermanos. Veremos con nuestros ojos a la diestra del Padre al Hijo del Hombre. Con todo su esplendor, obviamente. Más de 80 veces lo repite la palabra. Tenemos un mediador. ¿Por qué es mediador? Porque están los hombres, está Dios y está en el medio. No es ni 100% hombre ni 100% Dios. Es una fusión. Es extraordinario nuestro Señor. Es re loco lo que le estoy diciendo, hermanos. Presten atención. Vamos a ver el objetivo final y el resultado. Chau, Wally, bendita seas. Vamos a ver el objetivo final de la locura del Evangelio que estamos hablando hoy. Vamos a ver Romanos 8, 28 al 31. Y sabemos que en los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. Porque a los que han desconocido, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a ellos también los llamó. Y a los que llamó, a ellos también justificó. Y a los que justificó, a ellos también glorificó. ¿Qué vamos a decir a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Acá vemos una promesa extraordinaria y una revelación que dice: nosotros seremos semejantes a Él. Lo voy a leer otra vez, hermano, pausado para que lo podamos procesar, porque se me cayó la mandíbula, hermano, cuando fue revelado. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí lo tenemos, conforme a la imagen de su Hijo. Fuimos predestinados, nuestro destino marcado es que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Seguimos, Gaby. Sí, bueno. Hasta el 31, sí. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó,
llamó, y a los que llamó, a ellos también justificó, y a los que justificó, a ellos también glorificó. ¿Qué pues? Diremos a él, Dios es por nosotros, y en nosotros. Nos justificó, nos glorificó para que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nos predestinó, nos marcó el destino, hacia dónde tenemos que ir, hacia el reino de los cielos. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿A quién nos vamos a parecer? Nos dice todo, cómo vamos a hacer, de qué manera vamos a resucitar. Colosenses 1:18, primogénito entre muchos. El primogénito entre muchos hermanos, dice. ¿Le puedo decir hermano a Jesús? Él mismo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Yo no me tengo que avergonzar de llamar hermano a mi Señor Jesucristo. Esa es la humildad que tuvo aparte. Porque pudiendo estar desplegando poder y haciendo una creación nueva, se humilló para salvarnos, siendo el primogénito entre muchos hermanos, y no se avergüenza. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿En qué es el principio? El primogénito de los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Él es la preeminencia. Él es el uno de todos los hermanos. Él es el uno de toda la creación. Nuestro amado Señor Jesucristo, el primogénito entre los muertos, el primero que resucitó de muchos. ¿Quiénes son los que le siguen? Nosotros, los que creímos en su nombre. 3 versículos más. Ahora lo leo. Primera Juan 3:2. Presten atención a esto, Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. No sabemos muy bien cómo va a ser, si vamos a tener abdominales o no. Esperemos que sí. Pero lo veremos tal cual es Él. Lo veremos. Filipenses 3:21. 4 versículos. 3 versículos. Me arrepentí. ¿3:1? Filipenses 3:21. Presten atención a esto, hermanos. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Transformará nuestro cuerpo de humillación en semejanza al cuerpo glorioso de Él. Metamorfosis divina. Hechos 1:11. Se dice, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué está llegando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde el cielo, al cielo, así vendrá como lo habéis visto y nacido. O sea que a Jesucristo lo vamos a ver de la misma manera que lo vieron los apóstoles ascender, volverá de la misma manera, dice la palabra. Lo veremos tal cual lo vieron ascender, así lo veremos descender para buscarnos a cada uno de nosotros. Juan 20:17. Jesús le dijo, no me toquen, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿No? Ya estaba resucitado y subía. Podía volar, iba, bajaba, después volvió, estuvo con los discípulos, ¿no? Por favor. Jesús no vino solo a salvarte, vino a llevarte a ser como Él. Él resucitó, nosotros también. Él fue glorificado, nosotros también. Él es hijo, nosotros hecho hijos. Él es el primogénito, nosotros los que seguiremos. Él es el camino y nosotros lo seguimos. Dios los bendiga.